Buenos días. Bien, vamos a dar inicio. Soy la psicóloga Noelia Clarice Miña. El día de hoy vamos a tratar sobre los tamizajes en el área de salud mental. Como ya sabemos, este año se ha incorporado el anexo 2, el anexo 10, la ficha BIF que sigue vigente, no es que ya no se utilice, y el SRQ, las evaluaciones, cómo es que nosotros tenemos que evaluar como personal de salud y qué debemos hacer con los resultados obtenidos. ¿Listo? Haciendo una breve introducción en cuanto a los tamizajes en salud mental, tenemos tamizajes para violencia, alcohol y drogas, trastornos depresivos, en psicosis, están la aplicación de los cuestionarios de habilidades sociales para niños y adolescentes. Está también ahora lo que es el tamizaje especializado para detectar problemas del neurodesarrollo en niñas y niños de 0 a 3 años. Están los tamizajes para detectar deterioro cognitivo, lo que es demencia en personas de 60 años a más. Y están los tamizajes para detectar trastornos mentales y de comportamiento en niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años. El día de hoy vamos a tocar tres tipos de tamizajes. En cuanto al tamizaje de violencia, que se encuentra en el anexo 2 y 10 y la ficha BIF, y vamos a tocar el SRQ, que nos da para alcohol, nos da para trastornos depresivos, nos da para tamizaje en psicosis. ¿Listo? Bien, el anexo 2. La ficha de anexo 2 sale de dónde? Hay igual un manual donde se va trabajando en convenio con el Centro de Emergencia Mujer, con los CEM y otras entidades, también con el Ministerio Público, que ellos tienen noción y conocimiento sobre el anexo 2 y 10. ¿Ok? En el anexo 2, recordemos que la ficha de violencia intrafamiliar, el BIF, anteriormente se aplicaba a todos, ¿no? Varones, mujeres y menores de edad, sin distinción de sexo. Sin embargo, este año, para tener un mejor reporte, el MINSA ha establecido el anexo 2. Quiere decir que el anexo 2 y 10 es exclusivamente para mujeres mayores de edad. Entonces, el BIF que antes conocemos pasa para menores de edad y es para varones también, para tener una mejor data. En el anexo 2 tenemos estas preguntas. Son las fichas, la historia clínica, la red de salud, el establecimiento de salud, los datos de afiliación que vamos a ir llenando. ¿Listo? Todo esto lo vamos a sacar de su historia clínica. Todo paciente va a llegar a nosotros con una historia clínica y estos datos vamos a corroborar mediante la historia clínica pidiendo el DNI de nuestro paciente. Luego, tenemos 8 preguntas para realizar a nuestro paciente. Esta es la primera parte. ¿Cómo se siente usted misma? ¿Mantiene su apetito, el sueño? ¿Si toma alguna medicación? ¿Qué medicación toma? ¿Desde cuándo toma? Ojo, son estas preguntas, pero no quiere decir que yo lo tome literalmente. Yo puedo parafrasear estas preguntas de acuerdo al contexto de mi usuario, utilizando términos sencillos que ella pueda entender, que ella pueda comprender. Y si es necesario, hacer repreguntas en cada uno. No dar por supuesto alguna respuesta que ella nos haya dado o que interfiera en nuestras creencias. ¿Cómo se siente usted misma? ¿Cómo está su apetito? Muchas veces ellas no van a entender en zonas rurales qué es apetito. Entonces tendremos que parafrasear. ¿Cómo está tu alimentación? ¿Estás comiendo? ¿Tienes ganas de comer? ¿No tienes ganas de comer? ¿Desde cuándo estás así? ¿Puedes dormir en las noches o te despiertas en las madrugadas? ¿Te cuesta volver a dormir? Entonces, con estas preguntas ya vamos sacando esta información. No necesariamente tengo que seguir tal cual. Tengo que leer esta ficha, va a estar en tu consultorio, tenemos que leer y de acuerdo a eso realizar la entrevista. ¿Cómo se sienten las relaciones cotidianas con su pareja o expareja? Muchas veces no te van a entender que es una expareja, vamos a tener que explicar. ¿Cuáles son los desacuerdos más frecuentes que se da con su pareja o expareja? Generalmente, ¿cómo terminan las discusiones con su pareja o expareja? Y su pareja se enoja con facilidad o tiene arranques inesperados de cólera. Igual, tenemos que parafrasear y explicarles pregunta por pregunta
y si es necesario, volver a hacer una repregunta para confirmar la respuesta y apuntar todo. Recuerden que esta ficha, el anexo 2 o todos los tamizajes que utilizamos en salud mental tienen que estar sí o sí archivados en la historia clínica, tienen que estar dentro de esa historia clínica. Cuando vemos acá varias positivas, vemos que sí se siente triste, no está durmiendo, su apetito ha disminuido o incrementado, está con insomnio o está con hipersomnia, está tomando algunos medicamentos o está usando, se está automedicando. Pasamos al anexo 10. El anexo 10 igual vamos a, bueno, esa es la primera parte del anexo 2 y vamos a ver acá. Este puntaje es sumatorio, es una escala Likert, vamos a hacer del 1, 2 a 3. Entonces vemos que todo es positivo y seguimos avanzando. Acá, en general, ¿cómo describes tu relación de pareja? Igual, no necesariamente tiene que ser textual, cada pregunta puedo parafrasear o hacer las repreguntas y explicarle las alternativas. Muy estresante, muchas veces no va a entender, un poco estresante o nada estresante. Entonces, vamos a ir preguntando y vamos a ir haciendo la sumatoria. Donde ese puntaje vamos a ir colocando en la parte de aquí, no sé si ven el cursor, la respuesta que nos ha dado. Cuando tengamos todas estas respuestas de las 8 preguntas, vamos a hacer la sumatoria total. Tiene que haber un puntaje máximo de 24. ¿Listo? ¿Por qué? Porque en la misma fecha está esto. ¿Cuándo se considera un tamizaje positivo? Cuando obtiene mayor de 15 puntos. Quiere decir de 16 a 24 puntos se considera un tamizaje positivo para BIF. De 8 a 15 es negativo. No hay violencia. Y voy a poner el puntaje y voy a poner mi firma y sello y alguna observación que yo haya tenido o que sea relevante en toda esta entrevista. Cuando yo obtengo este puntaje, cuando me sale positivo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ya sé que sufre de violencia intrafamiliar. Entonces voy al anexo 10, que el anexo 10 me va a medir qué nivel de violencia tiene, si es leve, si es moderado o severo. Entonces paso a este anexo 10. Vuelvo a llenar los datos de afiliación de la usuaria. Y acá ya no tengo 19 preguntas donde voy a poner sí o no. Pero en aquí ya están el puntaje. El sí, por ejemplo, la pregunta número 1, sí es un punto y no es 0. Y voy a ir marcando con una X y al final hago la sumatoria total. Recordemos que las preguntas tienen que estar adecuadas al contexto de nuestro usuario. Al final, igual tenemos los niveles. De 0 a 7 es un riesgo leve, de 8 a 13 es moderado, de 14 a 17 severo y de 18 a 37 severo extremo. Cuando nos sale un riesgo leve, lo tengo que derivar a un centro de salud. Recuerden que todos los centros de salud, incluso los 1.3 y los 1.4, ya tienen psicólogo, entonces los derivo. Si estoy a un puesto y no tengo psicólogo, derivo a un establecimiento donde hay un psicólogo. Cuando me sale de moderado a más, quiere decir de 8 a 37, lo tengo que derivar a un centro de salud mental comunitario, que son centros especializados, lo puedo derivar a un nivel 2 o a un nivel 3. Y no solo eso, no queda ahí, de que al final tengo que poner mi sello, si yo he tamizado, si yo no he tamizado, pongo mi sello, la firma de la usuaria y su huella digital. Porque este documento va a estar, recuerden que va a estar en la historia clínica, y no solo ahí, sino de que cuando es de moderado a más, tengo que enviarle una copia, porque tiene que haber una denuncia para la policía, para el CEN o la fiscalía o el juzgado según la entidad que corresponda. Como les decía, esta ficha tiene conocimiento de distintas entidades públicas. Entonces, cuando hemos hablado anteriormente de la violencia intrafamiliar o hemos hablado de la violencia de género, el principio es la no revictimización y esto es parte de eso. El SEM o la policía ya no va a hacer estas preguntas porque tú ya las has hecho. Ellos tienen que abordar distintas situaciones para no tener o caer en ese principio de la no revictimización. No tenemos que revictimizar al usuario.
Entonces, es muy importante que en observaciones pongan los datos relevantes de qué han podido sacar de su usuaria y también si tienen alguna observación, pueden usar los pequeños espacios que quedan entre las preguntas para que ustedes puedan notar lo más relevante. Muy aparte de eso, cuando es víctima de violencia, recuerde que el personal de salud está obligado en poder hacer la denuncia. Lo más recomendable es que la misma usuaria lo haga, pero para eso tengo que persuadir. Psicólogo, enfermero, médico, obstetra, tenemos que persuadir a nuestro usuario para que haga la denuncia correspondiente. Recuerden que las fichas de tamizaje no es exclusivamente que tienen que aplicar los psicólogos, sino también lo pueden hacer los distintos profesionales que están capacitados para poder aplicar estas fichas de tamizaje en el área de salud mental, ya sea médicos, enfermeras, obstetras, están en la capacidad de poder aplicar estas fichas de tamizaje. Tiene que estar con letra legible. La copia de estos documentos del anexo 2 y la del anexo 10 tiene que ser enviado con la carta de notificación al CEN, a la policía o al Ministerio Público para la denuncia correspondiente. ¿Ya? Si yo tengo una trabajadora social, si mi establecimiento cuento con una trabajadora social, entonces hablaré con la trabajadora, derivaré el caso de la trabajadora para que la trabajadora vaya con estos anexos, con la copia de estos anexos y presente y esté con el usuario en todo ese proceso de la denuncia. Tenemos que acompañarla, no es solo ir, allá, estás aquí en estás en la policía, nos vemos porque tengo pacientes. No, tengo que estar en todo ese proceso, acompañarla en todo ese proceso de que ponga la denuncia. Ahora, el BIF, como les decía, no es que ya no se use, sí se usa para menores de edad y para varones. El anexo 2 y 10 es exclusivamente para mujeres. El BIF es solo la primera parte, es la ficha de tamizaje, llenamos igual nuestros datos, los datos de afiliación, fecha, dice, establecimiento, historia clínica, qué servicio, nombre del usuario, edad, sexo y su grado de instrucción. En la ficha de tamizaje del BIF solo tenemos pocas preguntas. Para ver si es un caso positivo, tiene que marcar sí, ¿verdad? Si es adulto, ¿alguna vez un miembro de su familia le insultó, lo golpeó, lo chantajeó, lo obligó a tener relaciones sexuales? Sí, no. Sí, muy bien. Paso a la siguiente pregunta en caso de menores de edad. Si su hijo es muy desobediente, alguna vez pierde el control o lo golpea, si es sí o no, si es sí, en cualquiera de esos dos, porque la primera es para adultos, recuerden que se está utilizando para varones, y la segunda es para menores de edad. Entonces, basta un sí y pasamos a esta parte, donde vamos a indagar en qué áreas está la violencia, a nivel físico, qué es lo que estamos observando, qué es lo que nos refiere nuestro usuario, si hay hematomas, cicatrices, quemaduras, fracturas, qué es lo que vemos a nivel físico. Y aquí tenemos también la parte psicológica. Recuerden que hay tipos de violencia y esta ficha de violencia intrafamiliar va a ir indagando los tipos de violencia. A nivel psicológico, es una falta de confianza en sí misma, tristeza, depresión, retraimiento, ausencia, ausentismo escolar, aislamiento personal, de personas, agresividad, tartamudeo, qué es lo que va presentando y vamos poniendo en los casilleros una X. A nivel sexual y a nivel de negligencia. Y en la parte final vamos a poner la fecha, derivado por, firma, el nombre del personal que atendió y su número de colegiatura y si es posible el sello. En el sello está nuestro nombre y la colegiatura. Ya, esto también se tiene que archivar en la historia clínica. Y hay otro sistema donde se va pasando estos datos, entonces tiene que haber una copia también. Todos estos documentos tienen que haber una copia. En el caso del anexo 2 y 10 para la respectiva denuncia y en el caso del BIF para llenar el reporteador. ¿Ok? Ahora, en cuanto al giseo de casos de violencia, ya todos manejamos en los tamizajes, ¿no? Cuando es un tamizaje negativo en mi anexo 2, tomé y me sale negativo, entonces pongo el código de tamizaje de violencia, que es la 96.150.01, pongo como definitivo y pongo una consejería en prevención de salud mental, que es la 99.402.0. Ya está, eso es un tamizaje negativo de violencia. Pero, ¿qué pasa si mi tamizaje es positivo? Pongo el código de tamizaje de violencia. Igual, 96.150.01. Luego uso los códigos, que es el R4, puede ser
las T's o las Y's, que también son códigos de violencia. Entonces pongo la R45.6, que son problemas relacionados con violencia, igual definitivo. Y por último, consejería en salud mental, que es la 99402.09. Eso me va a dar en cuanto que es un tamizaje positivo. Pero ¿cómo hago con el anexo 2 y 10? O sea, por gusto aplicado. No, el anexo 2 y 10 también tiene su codificación. Y aquí está. No es porque nos da la gana, tenemos que saber qué niveles están. Entonces, hacemos el código para la que es aplicación de ficha de valoración de riesgos, es la 99207.06. Recuerden eso, 99207.06, que nos da lo que es la valoración de riesgos. Y vamos a usar en el código LAB si es leve, moderado o severo, porque ese resultado también va a estar en el reportador GIS. Recuerden que el MINSA está reestructurando esto para tener datos mucho más certeros a la hora de sacar o tener datos epidemiológicos. Entonces, como yo giseo, pongo diagnóstico, es abuso físico, que es la T741, pongo consulta en salud mental de 99207, y aquí, aplicación en la ficha de valoración de riesgos. Como definitivo, y en el primer casillero pongo el número de riesgo. Recuerden que 1 es leve, 2 es moderado y 3 es severo. Entonces, esta usuaria nos dice que tiene un riesgo 2, moderado. ¿Y qué significa el DBR? Es derivado. Que esta paciente, este usuario fue derivado a la policía o fue derivado al centro de emergencia mujer o a la fiscalía de familia, alguna entidad a nivel legal. Y eso vamos codificando. Entonces, tengo un tamizaje negativo, pongo diagnóstico y consejería. Tengo un tamizaje positivo, pongo el código del tamizaje, el código de violencia y la consejería. Y cuando yo aplico la ficha de valoración de riesgo, que es el anexo 2 y que me da un resultado, pongo la aplicación de ficha, que es el código 99207.06. Y no se olviden de llenar el casillero LAB, si es leve, si es moderado, si es severo. No se olviden que eso nos va a ayudar para nosotros hacer un mejor seguimiento. ¿Ya? Y al costado, la DVR, que significa derivado, que nosotros hemos derivado, que se ha procedido con la denuncia, que se ha mandado a la policía, que se ha mandado al centro de emergencia mujer la copia. Ahora, en cuanto a la ficha del SRQ18, que es un tamizaje que todos hemos usado en algún momento, y estoy segura que todos han ido a más capacitaciones acerca de esta ficha. Vamos a ir, ¿no? Nos da ansiedad, nos da depresión, nos da alcoholismo, nos da cuadros convulsivos y cuadros psicóticos. ¿Me confirman si se está visualizando? SRQ, cuestionario, ¿sí? Sí, ok, gracias. Igual, es importante llenar los datos de filiación, nombre, apellido, edad y fecha. Es lo único que nos pide. Y ojo, es en los últimos 30 días. Los últimos 30 días. Todas estas preguntas se basan en los últimos 30 días. ¿Ok? Empezamos. De la pregunta 1 a la 20 es a nivel, como les he puesto acá, ansiedad, depresión. Y si tengo de 9 respuestas positivas, ya se considera un caso. Entonces, en estos últimos 30 días, usted ha tenido dolores de cabeza frecuentemente y nos dice, sí, señorita, me duele la cabeza, he estado con muchos dolores. Ya, y tenemos que hacer las repreguntas. ¿Por qué? Porque ese dolor de cabeza puede ser por un resfriado. Y si es por un resfriado, ¿será un sí? No, va a ser un no. No, no vamos a poner sí. Sí, tuvo un resfriado y es parte de la sintomatología de ese resfriado, entonces es un no. ¿Ya? Se siente triste. Igual.
te van a decir sí, y vamos a ir indagando, porque son preguntas abiertas y nos da la posibilidad de recabar mayor información. Y como les digo, no vamos a seguir tal cual, no necesariamente vamos a seguir tal cual. ¿Tienes frecuente dolor de cabeza? Pasamos a la segunda pregunta, pasamos a la tercera. No, nosotros podemos leer nuevamente este cuestionario y reformular estas preguntas para que nuestra usuaria entienda de acuerdo al contexto, de acuerdo a la cultura y utilizar términos sencillos que ellas puedan entender, por favor, o ellos, que nuestros usuarios puedan entender, que sea algo entendible para ellos. Eso nos va a ayudar mucho a recabar toda la información. Entonces, si tenemos más de 9 sís, es un caso, puede ser un caso para ansiedad o para depresión. Es un posible caso. Ojo, no es un diagnóstico. Y haciendo un paréntesis, los tamizajes de salud mental no me dan un diagnóstico. Es una herramienta que yo utilizo para indagar más y voy a utilizar más herramientas y voy a hacer la entrevista, voy a utilizar la entrevista y la observación para determinar de acuerdo a sus signos, su sintomatología de mi usuario y determinar si tiene o no una patología en el área de salud mental. Pero no quiere decir que, ay, a mí ese recu me salió positivo, de la 1 a la 20 me respondió 10 preguntas y tiene depresión. No, no necesariamente. De la 21 a la 24 ve todo lo que son a nivel de cuadros psicóticos. Basta solo un sí para un posible caso. Pero acá también tenemos que tener mucho cuidado en lo que es, oye voces sin saber de dónde vienen o que otras personas no pueden oír. Muchas veces te van a decir, sí, sí he escuchado voces. Y tú vuelves a preguntar, ¿y qué te decían las voces? ¿O cómo eran las voces? Y decía, ah, no, pensé que me llamaban y era mi vecino. Suele pasar. Entonces tenemos que hacer las repreguntas. O en esta parte, siente que alguien ha tratado de herirle de alguna forma y te van a decir, sí, sí, me quería, es que estuve en una pelea y me han querido. Entonces, eso es un no, porque hay una situación real. Tenemos que hacer las repreguntas porque basta una respuesta para un posible caso de psicosis. Y la 25 solo nos mide una pregunta a nivel de epilepsia, los cuadros convulsivos, ¿no? Y explicarle qué es una convulsión, si ha tenido un ataque, cómo es, porque muchas veces ha sido un desmayo o ha sido porque no ha tenido un shock hipoglucémico y pum, se desmayó. No es que tenga una epilepsia, entonces tenemos que ir explicando qué es para que ellos puedan entender y decirnos si sí o es un no. Y solo basta uno para un posible caso, y solo es una pregunta. Y lo último es a nivel del alcohol. Tenemos 5 preguntas. De esas 5, basta que nos diga un sí para un posible caso. Y recuerden que son de los últimos 30 días. Si alguna vez le ha parecido a su familia, amigos o médicos o sacerdote que estaba bebiendo demasiado licor. Sí, no. Y ojo, cuando nosotros hagamos estas preguntas, no juzguemos, nuestra expresión facial tiene que ser neutra, nuestro tono de voz también. No tenemos, qué barbaridad, ¿cómo es posible? Tremendo, y estás tomando, y tu familia, y no te pones a pensar. Evitemos hacer ese tipo de comentarios porque no vamos a sacar o no vamos a hacer una buena recogida de datos y eso nos va a poner muchas barreras para incluso iniciar el tratamiento porque de por sí se va a sentir atacado y no va a querer asistir a sus terapias o al área de psiquiatría o a ir al centro de salud mental comunitario. Ya hay una barrera. Entonces tenemos que ser neutros, tenemos que saber escuchar, hacer las preguntas, tomarnos un tiempo necesario para aplicar estas fichas. El anexo 2 y 10, la ficha BIF y lo que es el SRQ, ¿no? Y el SRQ nos mide ansiedad, depresión, nos mide lo que es cuadros psicóticos, cuadros convulsivos y lo que es alcoholismo. Tenemos 5 tamizajes en una sola ficha. Y acá les pongo los códigos de tamizajes en cuanto a lo que es violencia, alcohol y drogas, los cuadros depresivos, psicosis, los tamizajes que también se está haciendo ahora para el neurodesarrollo, deterioro cognitivo, trastornos del comportamiento. Y cuando
¿Y qué códigos tengo que utilizar en tamizajes positivos? Cuando un tamizaje es positivo, ¿no? Pongo el tipo de tamizaje, tamizaje en salud mental, perdón, tamizaje en violencia, y yo le tomé, quiero medir un cuadro de adicción, alcohol y drogas. Entonces, pongo tamizaje en perdón, tamizaje en alcohol y drogas, que es la 9650.02 como primer casillero, y pongo definitivo. Y en el segundo, como es positivo, voy poniendo, ¿qué tiene? Problemas sociales relacionados con el uso de alcohol. Entonces pondré la Z72.1 como definitivo y al último como consejería en prevención de riesgos de salud mental, la 99402.09. Ah, no, quiero ver lo que son eh, cuadros depresivos. Muy bien, entonces tamizaje de trastornos depresivos, pongo la 9650.03 como definitivo y como segundo voy poniendo lo que es pesquisa de problemas relacionados a la salud mental, la Z13.3 y como tercer diagnóstico es consejerías en prevención de salud mental, la 99402.09 como definitivo. ¿Ya? Entonces, aquí están los códigos de tamizaje por un lado y en el otro, cuando es un tamizaje positivo, que es el diagnóstico que vamos a poner en el segundo casillero en nuestro GIS. Y recordarles que también no nos olvidemos de usar lo que es el código de aplicación de la ficha de valoración. Muchas veces nosotros sí hacemos el trabajo está, pero el problema es el giseo. Nos olvidamos de gisear o nos equivocamos de los códigos GIS y de registrar y nos dicen, no has hecho. Cuando hay supervisión, nos piden los reporteadores, no hay, pero sí, o sea, el personal ha hecho, nosotros hemos hecho, pero el problema es que no hemos giseado adecuadamente o no hemos utilizado los códigos adecuados o desconocíamos también. Entonces, si yo aplico el anexo 10, pongo aplicación de ficha de valoración de riesgos, pongo en el lab qué nivel es, si es 1, 2 o 3, y la ficha de DBR, si en caso lo hemos derivado, ¿no? Si se ha derivado alguna instancia, otra institución, ya sea Centro de Emergencia Mujer o la comisaría o la fiscalía. Listo, esto tendrán alguna pregunta. Muchas gracias. Muy agradecido, licenciada Noelia, por haber aceptado la invitación de la Red de Salud Abancay para poder tratar este tema, un tema importante para el manejo a nivel del primer nivel de atención. Tenemos algunas preguntas. A ver, ¿qué sucede si la paciente no desea hacer la denuncia? ¿Igual se va a notificar al SEM o solo se va a proceder si la paciente da su consentimiento? Ya, en cuanto a lo que es violencia, tenemos que tener mucho cuidado, porque la ley 30.364 de lo que es violencia nos dice textualmente de que nosotros tenemos que poner una denuncia cuando detectamos un caso de violencia, no solo en menores, mayores, mujeres o varones. No distingue sexo, sino que nosotros como personal de salud tenemos que poner la denuncia. Pero veamos a la realidad. Nosotros, si la usuaria no quiere, tenemos que persuadir. Hay una ficha de notificación, que eso nos va a ayudar mucho. A ver, si me esperan un momento, les voy a enseñar sobre el manual. Tenemos un manual de actuación con el Centro de Emergencia Mujer, donde están las fichas de notificación. Nos va a ayudar, porque en la ficha de notificación vamos a poner todo lo que son los datos de afiliación de la usuaria, y vamos a empezar a llenar el motivo de consulta, vamos a poner también cuál es el problema actual y quién lo está derivando, ¿ya? Esa ficha de notificación nos va a ayudar. Nosotros no podemos obligarle cierta a la usuaria de no poner, pero sí podemos persuadir o ponernos en contacto con el Centro de Emergencia Mujer y darles a conocer que hay un caso de violencia, porque el Centro de Emergencia Mujer también tiene un equipo multidisciplinario donde tienen abogados, donde hay psicólogos, donde hay trabajadores sociales, entonces ellos también van a tomar otras estrategias para ubicarla y persuadir para que ella pueda poner la denuncia. Licenciada, nos preguntan si ese tipo de tamizaje se tiene que realizar a todos los pacientes y o usuarios que acudan a los establecimientos de salud.
Sí, efectivamente, los tamizajes del área de salud mental tienen que ser aplicados a todos. Es algo preventivo y se aplica trimestralmente, o sea, cada 3 meses. Podemos aplicar los tamizajes en el área de salud mental. Y no voy a aplicar por aplicar. Cuando yo entrevisto a un usuario, ya percibo y si tiene, me sospecho que es causa o pueda que sea víctima de violencia intrafamiliar, entonces le voy a aplicar una ficha de violencia, no le voy a estar aplicando una ficha de adicciones, un tamizaje de adicciones, ¿no? Entonces sí podemos aplicar, ahora como les dije, el MISA también está eh, ha incorporado este año lo que son los tamizajes desde los 0 años para ver lo que son trastornos del neurodesarrollo. Entonces, las edades es de 0 y todas las etapas de vida, infancia, niñez, adultos, adultos mayores. Para todas las edades hay una ficha de tamizaje. Nos preguntan con respecto a los casos en los cuales se presente un tipo de abuso sexual. ¿Esto es solamente para informar al SEM o directamente se tiene que hacer una información a la fiscalía? En el caso de abuso sexual, podemos hacer directamente a la fiscalía y podemos hacer al C. Ya va a depender de nuestro criterio. Y acá una recomendación, como les decía, uno de los principios que se maneja y que maneja la Fiscalía, el SEM, la policía, es la no revictimización y el MISA también, es de que nosotros si tenemos este caso no vamos a indagar la situación en sí, porque recuerden que si hay caso de abuso sexual y si es menor de edad, pueda que pase por cámara GESEL. Hay peritos en el área de psicología en cámara GESEL y es nuevamente la entrevista. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Es abordar ese momento, aplicar los primeros auxilios psicológicos y hacer la derivación. Porque si yo voy a ponerme a ahondar en el caso y ver toda la situación, porque luego la van a volver a preguntar, entonces estamos cometiendo esto, la estamos revictimizando. Y todo lo que nos diga nuestra usuaria, por favor, pongan en la historia clínica. Es importante que todo lo que te refiere el usuario en casos de abuso sexual, que es un tema muy delicado, tenemos que poner tal cual, ¿no? Utilicen las comillitas, refiere, o al momento refiere, ponen las comillas y pongamos textualmente. Ah, y esto, recordándome la otra pregunta, ¿no? Y si la usuaria no quiere poner la denuncia, no quiere y nosotros le hemos dado, hemos hablado, hemos hecho visitas domiciliarias, hemos persuadido, no quiere. Entonces, les sugiero que también en la historia clínica pongamos todo eso, ¿no? Todo lo que hemos hecho, todo el trabajo que hemos ido realizando y que ella también ponga su firma y su huella digital en la misma historia y eso corrobora de que nosotros hemos estado trabajando. Recuerden que la historia clínica es un documento médico legal y es lo que nos respalda a nosotros como personal de salud. Nos preguntan cuáles son las edades para la aplicación tanto del BIF como del SRQ. Ya, en el cuanto el BIF, recuerden que el BIF es para menores de edad, de 0 a 17 años, para menores de edad, pero menores de edad sin distinción, sean niños o niñas, varones o mujeres, ¿ya? Y ese BIF también se está utilizando para varones en casos de mayores de edad. El anexo 2 y 10 ha pasado exclusivamente para mujeres mayores de edad, de 18 años a más. Luego de aplicar los tamizajes, ¿es recomendable aplicar inmediatamente algún tipo de instrumento psicológico, por ejemplo, un test, un inventario específico? Tenemos que ver, uno, cuánto tiempo nos ha llevado la aplicación del tamizaje, cuánto tiempo he hecho la entrevista. Porque aunque ustedes no crean, es cansado para el usuario. No es fácil para el usuario contarnos estos problemas tan íntimos. Somos desconocidos. Entonces, preguntarle, ¿está cansado? ¿No está cansado? Podemos continuar, porque si está cansado, no ha desayunado, eso va a interferir en la aplicación de mis cuestionarios o de otras pruebas psicológicas que yo quiera tomar. Los resultados no van a ser muy objetivos, van a ser sesgados. Entonces, no es recomendable. Tengo que verificar su estado actual, si está bien, muy bien, está, uno, si tiene tiempo, no está apurado, porque muchos que están tan apurados dicen, sí, 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 y lo hacen deprisa, entonces no me sirve mucho eso. Tenemos que tener un tiempo considerable para esa aplicación. ¿Ya? Ahorita les voy a proyectar y me ayudan si se ve. A ver.
¿Logran ver la ficha de notificación? Sí. Ok, esta es la ficha de notificación que les decía en casos de violencia intrafamiliar. Esta ficha de notificación es importante que pongamos la fecha. Vamos a poner cuál es, a qué sea el establecimiento de salud donde trabajamos. Y aquí están nuestros datos de afiliación. Nuestro nombre y apellido, nuestro cargo. Muy bien, estoy derivando yo, entonces va a ser Noelia Clavijo Miña, soy psicóloga. ¿Cuál es el motivo de derivación? Usuaria viene por motivos de violencia física, sexual. ¿Qué es lo que le ha traído? ¿Qué documentos adjunta? En este qué documentos adjunta podemos poner es específicamente eso. Adjunto el anexo 2 y 10. Ojo, la copia, porque el original tiene que estar en la historia. Adjunto. Le tomé alguna otra ficha más, le tomé otro cuestionario, le tomé alguna prueba psicológica. Y yo creo que es importante para este caso, adjunto. Y pongo todo lo que voy adjuntando. Comentarios adicionales, como yo lo he visto, lo relevante de toda la entrevista que he realizado. Y ponemos acá, ficha de notificación del caso. Nombre y apellido del usuario, género, edad, DNI, domicilio, teléfono, número de historia clínica, ficha de atención. Entonces, en esta parte donde dicen comentarios adicionales, vamos a poner también, podemos incluso utilizar los términos relevantes que yo creo que el usuario ha utilizado, ¿no? Me ha querido matar o ha intentado hacerme esto, entre comillas. Refiere, nunca se olviden el refiere, como, dos puntos, comillas y empezamos textualmente. Y esta ficha, ojo, no solo voy a sacar una copia, porque esta ficha de notificación también tiene que estar en la historia clínica. Porque yo llevo esta ficha de notificación, como nosotros le decimos, mi cargo, llevo y presento al SEM y el SEM te va a decir recepcionado. Muy bien, y nos va a firmar nuestro cargo. Y eso tiene que estar en la historia clínica. Tiene que estar todo lo que nosotros trabajemos con nuestro usuario, tiene que estar en nuestra historia, en su historia clínica del usuario. Licenciada, nos preguntan con respecto a las acciones de burla o demás que sufran los menores de edad. ¿Eso también tiene que ser notificado? Sí, un caso de violencia, recuerden que la OMS nos dice, ¿no? ¿Cuándo es violencia? Cuando es un acto perdón, se me fue. Cuando es un acto intencional de una persona, puede ser de alguien que tenga, sea tu mayor o sea de tu par, que tenga esa intención de dañarte y que sea continuo, que sea perseverante, donde ya veamos ciertos cambios a nivel comportamental, a nivel emocional. Entonces, si yo veo que hay una situación, y ahora que estamos viendo muchos casos, están reportando estos casos de bullying y demás, tenemos que también reportar y tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Nosotros como personal de salud tenemos que estar ahí viendo y los que están en el área de CRET, de enfermería también, tenemos que estar pendientes, los que trabajan con niños y adolescentes, y en general con todas las personas, porque la violencia no discrimina edades, no discrimina sexo, no discrimina estatus social o económico. Nos preguntan con respecto a si es adecuado o no el mismo día aplicar la ficha de valoración de riesgo y el tamizaje BIF. Ya, la ficha de valoración de riesgo, recuerden que el anexo 2 va a depender mucho del anexo 2. Si obtuvo un puntaje alto, entonces voy al anexo 10. Eso se va a hacer en un día. El BIF no voy a aplicar al mismo paciente. A ver, me dejo entender. El anexo 2 y 10 es para mujeres mayores de 18 años. La ficha BIF es para menores de edad, sean varón o mujer, y para varones mayores de edad. Entonces, si mi usuaria es mujer, no le voy a poner mi usuaria viene y tiene 19 años. Entonces, lo que tengo que aplicar es el anexo 2 y de acuerdo al resultado paso al anexo 10. No le tengo que aplicar la ficha BIF. Me viene a mi usuario un adolescente de 15 años, entonces le aplico la ficha BIF. Viene a mí
señor de 45 años, mi usuario tiene 45 años, le aplico la ficha BIF. Licenciada, nos preguntan con respecto al kit de emergencia, ¿en qué momento tiene que ser activado? El kit de emergencia tiene que tener todos los establecimientos de salud. Bueno, tendría que tener, se está implementando eso. En casos de abuso sexual. Ya, ahora, ¿cuándo lo vamos a hacer? Recuerden que ahora se ha hecho este año, bueno, ya se viene trabajando desde el año pasado lo que son los comités de violencia. Estos comités hay a nivel de redes y también algunas de microredes, si no me equivoco. Entonces, en este eh, comité de violencia, de prevención de la violencia, hay obstetras, porque el kit de emergencia lo manejan mucho las obstetras, están los médicos, están psicólogos, hay enfermeras, un equipo multidisciplinario donde van a ir evaluando y viendo todo esto. Se usa más en casos de, bueno, se usa en realidad en casos de abuso sexual. Hay ciertos medicamentos que nos pide el kit de emergencia y qué es lo que nos va a dar más el protocolo de actuación. No sé si ustedes tienen el protocolo de actuación donde nos indican qué es lo que tenemos. El protocolo de actuación conjunta entre los centros de emergencia mujer y los establecimientos de salud. Y eso es lo que se está trabajando ahora. Nos está haciendo hincapié más en todo esto. Lo pueden descargar por eh, por las redes, por Google, porque está también ahí el protocolo de actuación. Y en el protocolo de actuación también vamos a encontrar el modelo de la ficha de notificación de caso. Este es el protocolo de actuación, son 66 páginas, es muy pequeño, es muy didáctico, y ahí vamos a ver también todo lo que es el kit de emergencia y cuáles son los medicamentos que tenemos que tener, ¿no? Y esto lo maneja más el área de obstetricia y también los comités. Hay comités, el comité incluso tiene su resolución de actuación, entonces no tiene que estar, no es solo, ya soy parte del comité, sino es de que este comité tiene que evaluar estos casos de violencia y ver, tomar estrategias para poder abordar todo lo que se está presentando, ¿no? Licenciada, nos consultan con respecto al caso de paciente esquizofrénico y que la madre podría estar teniendo algún tipo de problemas mentales, tiene la tenencia de este paciente. ¿A qué institución debe recurrir el padre para que su hijo pueda ser tratado, toda vez que la madre no quiere que sea conocido por el psiquiatra o pueda ser llevado por el psiquiatra este paciente esquizofrénico? Ya, eso también es un tipo de violencia. Si tenemos, y si es un paciente esquizofrénico, igual tenemos que tener cuidado. Recuerden que la esquizofrenia no tiene cura, pero sí tiene un tratamiento. Y el tratamiento tiene que ser de por vida. Entonces, eh, tengo que ir a un establecimiento de salud, puede ir a la policía o al centro de emergencia mujer y notificar. Si nuestro usuario tiene esquizofrenia, ya ha sido ya evaluado y diagnosticado y ha estado con tratamiento y de pronto la mamá ya no lo quiere llevar, estoy muy segura que ese usuario probablemente tenga su carnet de CONADIS, de discapacidad. Entonces, mediante esa parte, recuerden que el SEM no es solo para mujeres, sino también vela por los derechos de los varones. Y es poner una denuncia o dar en conocimiento de que está pasando esto, ¿no? De que mi hijo no está recibiendo el tratamiento y tiene un diagnóstico severo en lo que es salud mental y necesita. Ahora, la esquizofrenia, ¿dónde tengo que deber? A un centro de salud mental comunitaria, a un centro especializado, donde va a recibir un tratamiento, valga la redundancia, especializado, con psicología, con psiquiatría, con terapia ocupacional, con terapia de lenguaje, con los distintos servicios que cuentan, ¿no? Nos preguntan con respecto a que si el mismo día en que se hace el tamizaje se puede realizar el diagnóstico en el GIS de los pacientes que han sido, que han pasado por consulta. Claro, recuerden que como les he puesto, me sale tamizaje negativo, pongo el código del tamizaje y pongo la consejería, definitivo. Pero si es positivo, inmediatamente yo voy a poner el código del tamizaje que he realizado
y pongo el código que nos dice que es positivo. Puede ser la R456, alguna Z13.3 para depresión, la Z72.1.2 de acuerdo a lo que son en adicciones, entonces inmediatamente y la consejería en salud mental. Licenciada, nos preguntan vía el YouTube si, si tenemos casos en los cuales tenemos una valoración de riesgo con un cuadro moderado o severo y es derivado el mismo a un centro de salud mental comunitario, ahí se termina el paquete de tratamiento que se inicie, para que pueda iniciar el centro de salud mental comunitario. No, tenemos que hacer un seguimiento. Recuerden que en cuanto a planes de tratamiento o los paquetes de atención que tenemos en el MINSA varía en cuanto a establecimientos de salud y varía en cuanto a los centros de salud mental comunitario. En casos leves tengo que trabajar igual con el establecimiento de salud. Ojo, es una referencia, no es que el paciente ya sea del comunitario o sea del nivel 1-4. Tu paciente va a seguir siendo, tu paciente va a seguir siendo. Tú tienes que hacer igual los seguimientos, las visitas domiciliarias, porque ese paciente en algún momento va a ser dado de alta y se va a hacer la contrarreferencia hacia ustedes y quizás las indicaciones sean, no sé, evaluación a 6 meses o cada 2 meses o anual, de acuerdo a cómo va este caso. Nos solicitan, licenciada, si se les puede hacer llegar el PPT de esta presentación y alguna de las fichas que han sido utilizadas. Ah, sí, claro. También es importante que tengan el protocolo de acción conjunta del MINSA y del Centro de Emergencia Mujer. También están los protocolos de atención en lo que son violencia de género específicamente. Entonces, es muy importante si se puede compartir. Claro que sí, doctor, tendríamos que coordinar los correos para que se les pueda estar remitiendo, ¿no? Nos preguntan con respecto si estas fichas que ya viene con la ley de salud mental es solo de aplicación a nivel del Ministerio de Salud o se aplica también en lo que es la sanidad de las fuerzas policiales, la sanidad del ejército, el seguro social. Estas fichas se están utilizando más en el Ministerio de Salud. Desconozco si en la Policía Nacional o en la Sanidad de la Policía lo están utilizando, pero en cuanto al anexo 2 y 10, sí lo estamos utilizando todos, absolutamente todos. Porque hace cuenta que este usuario llegó primero y puso la denuncia en la comisaría, fue al Centro de Emergencia Mujer. El Centro de Emergencia Mujer también pueden aplicar el anexo 2 y 10. Entonces, para la no revictimización, ellos nos van a enviar, me olvidaba, gracias por la pregunta y en esto, hacerles hincapié. Cuando nosotros atendemos un caso de violencia, nos viene con una notificación, ¿cierto? Es una hojita, ¿no? Dice, se remite al de salud, centro de salud, o al centro de salud mental comunitario, usuario tal o persona tal, nombre, por violencia física, sexual, psicológica y demás. Perfecto. Y sella la directora del CEN o la coordinadora del CEN o la trabajadora social. Ok. A este documento la policía también y el SEM les adjuntan la copia de la denuncia. Son 4 hojas, tómense el tiempo, les recomiendo lean. A veces lo ponen en el noveno o en el quinto, el relato. El relato es tal cual la paciente, el usuario, varón, mujer, niño, nuestro paciente ha puesto la denuncia. Entonces ahí tenemos todos los datos. Es importante que saquemos una copia de ese documento que nos mandan y de la denuncia y está en la historia clínica. Tiene que estar en nuestra historia clínica. Ay, me olvidé de pedirle. Bueno, a la siguiente le dices, por favor, que traiga una copia y esa copia se va a adjuntar a la historia clínica. Ahí está todo. ¿Ya? Entonces, el CEN también me puede enviar y ha podido aplicar el anexo 2 y 10 y me puede enviar una copia. Entonces, esa copia también. Y ya ya no voy a tener que aplicarle el anexo 2 y 10 porque ahí está toda la información y ahí está qué nivel de... la ficha de valoración de riesgo, en qué nivel está, si es leve, si es moderado, si es severo. Ya tengo los datos. Entonces, inicio ya
con lo que es el paquete de atención en cuanto a violencia. Les recordamos a los participantes que existe un link de asistencia, el mismo que se encuentra en el chat del Zoom. Ese medio se va a hacer el envío de los archivos respectivos de esta telecapacitación a todos los correos que estén correctamente incorporados en este link de asistencia. De la misma manera, a las personas que deseen su constancia de asistencia, es por medio del link de asistencia que se va a recopilar la información y poder de esa manera hacerles llegar lo solicitado durante esta telecapacitación. Invitamos a los participantes a hacer uso del chat del Zoom para poder realizar las dudas, preguntas y o inquietudes que tengan respecto a la telecapacitación programada para el día de hoy. Licenciada, nos preguntan con respecto a un tema específico de lo que es el SRQ. Es con respecto a las voces que pueda estar escuchando esa persona. Hay algunas personas que no les ha quedado muy en claro esa pregunta. Ya. Recuerden que cuando hablamos de cuadros psicóticos y nos dice la pregunta, ¿usted está escuchando voces? Esas voces que se refieren no existen, son imaginarias. Estamos hablando de una alteración a nivel de la percepción auditiva, puede ser también visual, de que oigan voces, de que, por ejemplo, diga, sí, si escucho voces y me dice que me haga daño, que yo no sirvo. ¿Y de dónde salen esas voces? ¿Hay alguien en esa habitación o escuchas cuando estás tú solo? Ah, no, estoy solo en mi cuarto, pero y me dice esa voz y indagar, ¿desde cuándo escuchas esas voces? ¿Alguna vez has intentado dañarte? ¿Esas voces te molestan a qué hora? Sacar más información. Esas voces son alucinaciones auditivas. No existen. Quiere decir que solo mi usuario escucha eso o ve algo así o puede oler porque hay alucinaciones a nivel auditiva, visual, táctil, olfativas también. Entonces tengo que indagar un poquito, que solo ese usuario lo vea y que nadie más lo vea, que corroboremos que esa voz no existe o que a esa persona nadie le quiso hacer, porque a veces dicen, sí, muchas veces dicen, no, el diablo me quiere llevar, ha venido o me quiere dañar y me está mirando, y hay una sombra en mi cuarto, y tú indagas con su familiar y dices, no, no, no hay nadie, ella o él solo vive solo o está solo en su cuarto, siempre para, entonces ya son rasgos probables de un cuadro psicótico y habrá que hacer mayor indagación para ver qué es lo que tiene, ¿no? Agradecemos, licenciada, por haber aceptado la invitación para tratar este tema de herramientas de salud mental. Tenga el agradecimiento y reconocimiento de la Dirección General de Telesalud, Referencias y Urgencias, de el doctor Guillermo Huatuco Collantes, del director ejecutivo de la Dirección de Telesalud, de Telemedicina, de la Dirección General de Telesalud, Referencias y Urgencias, el doctor Felipe Peralta Quispe, de nuestra directora ejecutiva de Infosalud del Ministerio de Salud, la magíster Edith Betsabe Pariona Valer, así como también de el decano del Consejo Regional 22 Apurímac del Colegio Médico del Perú, el doctor José Luis Osorio Ticona, del director general de la Dirección Regional de Salud Apurímac, el doctor Renan Ramos Morón, de la directora general, de la directora de la Red de Salud Abancay, magíster Janet Indira Pichigua Bernales, y de todo el equipo de Infosalud, que nos permite salir semana a semana, día a día, con cada uno de estos temas para las telecapacitaciones y con información para la población en general mediante las tele-IS. Sus recomendaciones finales, doctor, licenciada, con respecto al tema tratado el día de hoy. Tomémonos un tiempo prudente para la aplicación de los tamizajes. Recuerden que es a nivel preventivo, es cada 3 meses que podemos estar tomando estas fichas de tamizaje. Sé que a veces es complicado, dijimos, ay no, voy a tener un caso positivo y tengo que hacer mi paquete. Entiendo que
que es extenso, pero es por el bienestar de la persona. No estamos ayudando a una persona a mejorar su calidad de vida y eso es satisfactorio. Y creo que de eso se trata nuestra labor, ¿no? Como personal de salud. Gracias. Y también invitarles, doctor, mañana tenemos la siguiente, ¿verdad? Sobre el MOCA y el mini mental. Es Tenemos la más segunda de parte, evaluación. La efectivamente. segunda parte, mañana lo estamos esperando con lo que es la evaluación del mini mental, del MOCA y del cuestionario de aprobación de BEC. Muchas gracias por su atención prestada. Estamos en contacto. Ya nos vamos a poner de acuerdo con el doctor para enviarles los protocolos y las PPTs del día de hoy. A todos los participantes los invitamos a completar el link de asistencia. Los datos extraídos de este link de asistencia serán los usados para poder remitir a los correos que se encuentren en el dicho link de el material que ha sido utilizado el día de hoy. Solamente utilizaremos los datos que se encuentren en dicho link de asistencia y de la misma manera se hará entrega de las constancias de asistencia a todos los participantes que hayan tenido una participación de un 70% de permanencia durante la telecapacitación. El link de asistencia se encuentra en el chat del Zoom. Les pedimos el completar dicho link para de esa manera poder hacerles llegar en el transcurso de la semana la información respecto al PPT y o los anexos que sean necesarios. Muy buenos días con todos los participantes y agradecerles el seguirnos día a día en cada una de las telecapacitaciones. Los invitamos el día de mañana a las 10:30 de la mañana en el mismo enlace Zoom con la segunda parte de herramientas de salud mental a cargo de la psicóloga Noelia Lucero Clavijo y el día 30 de noviembre a horas 6 de la tarde nuestra telecapacitación internacional con el ponente desde Bogotá, Colombia, el pediatra traumatólogo Werner Márquez Benítez, que nos estará dando el tema de osteomielitis. Muy agradecido con todos los participantes y nos estaremos reencontrando